Desde el 30 de octubre al 7 de noviembre, el primer Congreso Iberoamericano de Edición Audiovisual nos reúne, de forma virtual y gratuita, para intercambiar experiencias, culturas, conocimientos, metodologías de trabajo en la edición y para salir de las islas y afianzar la comunidad de edición iberoamericana. La edición nos une, nos potencia y nos da sentido. Mucha alegría de estar acá, una vez más, el primer y último viernes del Congreso, que ha pasado varias sesiones ya. Este primer Congreso Iberoamericano de Editores Audiovisuales, organizado por EDA, con mucho gusto. Y bueno, ya han pasado, esta es la octava o novena, si contamos el lanzamiento, charlas que estamos dando, que vamos a tener el placer, el gusto enorme de hablar con Fernando Epstein, que nos va a hablar en una charla que titulamos Los sombreros de cine. Ahora él nos va a contar un poquito por qué la titulamos así y, bueno, de qué se trata. Fernando, bueno, es un referente del cine uruguayo, es el referente. Enseguida, cuando pensamos en este Congreso Iberoamericano, pensamos en él para compartir un poco la experiencia de Uruguay, como es editar Uruguay, y también su experiencia como productor ahí. Antes de arrancar y de invitarlo a que pase, lo que quería es agradecer a todas aquellas personas que están detrás de cámara, que están haciendo que este congreso sea posible. Tenemos todas las personas de producción, todas las personas de contenidos, todas las personas que están en infinitas cantidades de cosas que no se ven en la página web, pero que son muy importantes y vitales para que esto suceda. Así que, y obviamente, a la comisión directiva de EDA, que, bueno, puso todo su apoyo para que esto sea posible. Hola Mariano, hola a todos los conectados. No le veo las caras, pero le veo los nombrecitos. Veo muchos amigos por ahí. Agradecido y encantado con esta oportunidad, copado con la existencia de este primer congreso. Me acuerdo cuando convocaron hace un montón de tiempo que se iba a hacer presencial, y esperé, ojalá que el año que viene se haga realidad, porque también creo que merecemos un espacio para encontrarnos. Así que nada, bueno, acá estoy, y ahí veo alguna gente en el chat saludando. Hola, mis compañeros de laburo, Pablo, Maggie, en fin, Andrea, wow, en fin, mucha gente. Bueno, voy a tratar de no emocionarme demasiado y arrancar. No, y bueno, y un poco explicarle por qué el chiste de los sombreros, ¿no? Cuando me llamó y me convocaron para hablar, me convocó Mariano y me puso a hablar, y me contó que, bueno, que como que encontraban cierta particularidad también en este doble rol que tengo de productor y de editor. Y de ahí los sombreros, ¿no? Son como, a veces juego el sombrero de productor, a veces el de editor, a veces los dos juntos al mismo tiempo, y un poco la charla va un poco, digamos, de contar mi experiencia, que es como vivir con estos dos sombreros, ¿no? Hace un rato Miki acá de la organización de Congreso hablaba del sombrero de espectador, que yo creo que es el sombrero que todo el mundo usa por primera vez en el cine, ¿no? Uno entra al cine como espectador, todos entramos de esa manera, y creo que todos aprendimos cine mirando cine. Y eso es un poco lo que todos, incluida la audiencia y la gente que no está vinculada, digamos, específicamente en el hacer del cine, pero que se sienta a ver una película y que tiene nociones muy claras de todo aquello lo cual nosotros, digamos, nos especializamos en manipular, que tiene que ver con desde el ritmo hasta el tono, incluida la información y la no información que se entrega en una película. En fin, creo que el espectador, uno por espectador aprende eso, ¿no? Ni por editor, ni por productor, ni por otras áreas. Y para cuarto de facultad, que era como el último año dentro de esa opción, tuvimos un pequeño módulo de montaje,
o de edición, que era más edición de video en unos equipos Sumatic que había en la Universidad Católica, y un brasilero, al cual le agradezco hasta el día de hoy, se llama Paulo Braga, me invitó a donde él trabajaba, que era una isla Betacam, y me acuerdo de haber entrado ahí y sentir que estaba como en la cabina del avión y tener por primera vez un deseo importante de decir, quiero aprender este oficio, quiero meterme por acá, quiero zafar de la fábrica de medias con la cual trabajaba con mi papá. Enseguida vinculé a Whisky cuando hablaste de la fábrica de medias y me pareció... Y es que yo solo escribí una escena de esa película, el resto fue toda una idea y una concepción de Pablo y Juan Pablo Revela, que eran mis amigos, mis compañeros de facultad, una generación en la cual, bueno, no sé, puedo nombrar a Arauco Hernández, Federico Beiros, Manuel Nieto, un montón de gente que empezamos juntos a hacer las películas. A mí lo que me pasó es que yo me convertí en el editor de mi generación porque tenía acceso a equipos, cosa que nadie tenía. Entonces, con la excusa del aprendiz iba trayendo los equipos de mi generación a los lugares donde yo entraba de aprendiz. Primero entré de aprendiz con equipos Betacam, grabando de no player a player en un recorder, a la vieja usanza. Acá nunca llegué en Uruguay a ver a nadie siquiera editando en cine, cortando negativo. El video era la realidad, la única realidad. Por suerte, rápidamente vino el digital, y el digital nos permitió meternos en algo más parecido al montaje tal cual se inventó, ¿no? El montaje no lineal. Y sucedió que como editor comencé a trabajar como el editor un poco con los trabajos de mis compañeros. Salimos de facultad, quisimos hacer alguna cosa juntos, hicimos un videoclip con Pablo y Juan Pablo, nos quedó bárbaro, salió en MTV, estábamos en la gloria, dijimos, bueno, y ellos tenían un guión que se llamaba en aquel entonces de Stooges, que terminó siendo 25 watts, que fue nuestra primera película en todo sentido. Nos estábamos por recibir. Yo desarrollé una tesis relacionada con 25 watts que tenía que ver con cómo sería producir una película en Uruguay, pero en realidad mi sueño era editar la película. La verdad que producir la película era algo como que íbamos a hacer todos juntos como hacíamos los trabajos de facultad. No era una idea que yo tenía de convertirme en productor. O sea, Pablo y Juan Pablo querían dirigir, habían escrito, querían dirigir, yo quería editar. Todos éramos productores, pero claro, siendo la primera película, como que no tenía mucho lo que hacer durante la preproducción y el rodaje, y un poco por esa experiencia en una fábrica de medias, algo empresarial, sumado a que yo era 5 años mayor que mi generación, que hoy en día no significa nada, pero en aquel entonces, de los 30 a los 25 hay una diferencia más grande, fui tomando a mi cargo, digamos, tarea de producción para dejarlos a ellos dirigir, y me fui convirtiendo en algo que después entendí que se llamaba, en esta zona del mundo, productor ejecutivo. Digo en esta zona del mundo porque productor ejecutivo en Estados Unidos refiere a otra cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros decimos. Y en definitiva, terminé desarrollando estos dos roles en paralelo, primero producir y luego, o sea, primero producir es algo que la diferencia entre producir y editar es que editar es solamente un momento de la película, mientras que producir es todo el proyecto, desde el momento que arranca el contacto con los directores hasta que la película se termina. Sucedió que para la segunda película, que era Whisky, sin contarme nunca más que habían pensado en una fábrica de medias, un día me tiraron ese guión arriba de la mesa. A mí se me cayó la mandíbula porque el guión que leí, creo que no me pasó nunca más, que el guión que leí difiere, la primera versión que leí difiere en 2 escenas máximo de la versión final que se ve en la pantalla hoy, que puedes ver en Netflix. Fue una cosa muy particular, y además, bueno, toda la carrera de la película, que hasta el día de hoy me persigue en el mejor sentido, fue como así, ¿no? Fue cayendo como constantemente. Pero en todo caso, la anécdota es que cuando me vienen con el guión me dicen que Pablo y Juan Pablo, que la producción ejecutiva ya no querían tener más nada que ver, querían que yo me haga cargo. Y en ese momento yo tuve la clareza, sí, respondí como un latigazo: sí, acepto, sí, y solo sí sigo siendo el editor, si no, no me interesa. Y ahí es que empecé realmente a desarrollar una carrera de productor-editor, donde las películas, que
producía eran las películas que iba a editar. Claro, al principio era fácil, pero cuando las películas empezaban como a superponer en diferentes instancias, como por ejemplo estar en desarrollo de una película, en rodaje de otra y en montaje de otra, ahí la cabeza me empezó un poco a explotar, me tuvieron que empezar a soportar mis compañeros de trabajo, porque no creo que ese sea el origen de mi dispersión, soy disperso por naturaleza, pero en todo caso tuve que empezar a aprender a lidiar con este doble rol, con estos dos sombreros de ser productor y de ser editor. ¿Qué tiene en común ser productor y ser editor? Para mí hay algo que tiene en común, que es lo básico y lo medular de lo que a mí me gusta de este trabajo. Y que tiene que ver con tiene que ver con la génesis, con el tipo de proyectos en el cuales me vi involucrado en la mayor parte de mi carrera. Recién ahora, el año pasado y este año, estuve editando una serie, algo más industrial. El resto del tiempo lo que me he dedicado a editar son largometrajes de ficción, documentales, creativos, como se les llaman, o como le quieran llamar, pero en todo caso, en cualquiera de los casos, tanto sea ficción como documental, cine de autor. ¿Qué es el cine de autor? Bueno, el cine de autor es un cine que viene marcado por el hecho, por ejemplo, que el guionista y el director son en el 99% de los casos la misma persona, que es una historia que una persona te trae que quiere contar. Entonces, como productor lo recibo en la etapa de desarrollo, bien al comienzo, cuando la historia recién está empezando a tomar forma, cuando hay una primera, una segunda versión del guión, o incluso ni siquiera eso. Hay simplemente una idea en papel y una idea de hacer una película sobre determinados temas o en base a determinada historia. Esa historia, mi tarea como productor, y que es lo mismo como editor, es usar todo lo que acumulé de experiencia, conocimiento, contactos o lo que sea, para ayudar a esta persona que vino con esta idea a contar su idea de la mejor manera. Y en ese sentido yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? El rol del productor con el rol del editor. Claro, el productor tiene una tarea que lleva mucho más tiempo. Comienza en el desarrollo, pasan años hasta que uno consigue el dinero, pasa el momento, digamos, mágico en el cual uno puede decir, bueno, pongo fecha de rodaje, entonces empieza un rodaje, el dinero empieza a correr, y no sé cuánto, y bueno, ahí empieza una etapa en la cual yo solo sufro. Para mí el mejor día de rodaje es siempre el último, porque significa que toda esa responsabilidad, no solamente, son por un lado toda esa responsabilidad que implica ser productor, estar a cargo del manejo financiero y económico, que todo el mundo tenga, que esté todo el mundo cubierto, que todo fluya y que llegue el momento ese increíble donde todo el mundo se va para su casa, está todo pago, y yo lo único que tengo que hacer es dedicarme a trabajar con el material y con el director y más nadie, ¿no? Para mí ese es el momento más lindo de los rodajes, sin lugar a dudas. Supongo que muchos de los que ruedan películas pensarán que soy, bueno, un demente, pero bueno, si es el tipo de demencia que a mí me toca, para mí es una demencia esa vida de campamento que tiene la gente en los rodajes, que yo suelo, digamos, financiar a partir de mi trabajo como productor. Pero bueno, eso tiene que ver con entender esa coincidencia entre el rol del productor y el rol del editor en ayudar a una persona que tiene una idea, que tuvo una idea, que la viene remando hace un montón de tiempo, que tuvo que bancar la presión del rodaje y decidir en el momento ese qué estaba bueno y qué no estaba bueno, para que yo después, sentado como si fuera Dios, diga, esta toma está mal actuada, esto está bien, esto está mal, o incluso el espectador diga, esta película es lenta, esto no va para ningún lado, esto no se entiende. En fin, nada, bueno, ahí está la responsabilidad compartida entre esos dos roles, que tiene que ver mucho con entender de que el cine donde nosotros nos criamos, y puedo decir nos criamos porque sí, porque nacimos en el año 2000, y ahora tenemos, digamos, ya somos casi adultos de 20 años, con 20 años de experiencia, donde vivimos un mundo que empezó a crecer de una manera exponencial en términos de la circulación, de la creación, de la producción y de la circulación de un cierto tipo de cine que no estábamos tan acostumbrados a ver antes. El cine de autor, como lo conocimos en Latinoamérica, que ya venía de un modelo
que no se inventó acá, que venía de repente de Europa, y que tenía ese faro puesto de repente en Cannes y Berlín, que miraba en una época hacia... No, creo que como que nosotros agarramos, en el 2000 fue la época del nuevo cine argentino, donde nosotros entramos como vagón de cola, ¿no? Medio colados ahí entre esa cosa rioplatense, de un foco que venía de Irán, del cine iraní, de Kiarostami y un montón de cineastas más, y que después de que pasaron 5 o 6 años por Latinoamérica, de repente sentí que empezó a virar hacia Europa del Este, ¿no? Y hay como ciertas modas. Bueno, dentro de ese espacio de moda nosotros crecimos y nos criamos en un sistema que yo definí, digamos, que yo empecé a entender como... Porque claro, yo decía, yo hago cine, pero me decía mi mamá, mi tía, mi abuela, mi vecina, pero ¿cómo? ¿De qué? ¿Con qué actor? ¿Quién actúa? No actúa, yo qué sé. Mirela Pascual, que ahora la conocen y antes no la conocía a nadie. Danny Hendler, que 25 Watts era su segunda película, venía de filmar Esperando al Mesías. No sé si fue la primera, andábamos por ahí. En esa época, entonces, claro, trabajamos en un cine que es, si existe un Star System, digamos, todo el mundo entiende lo que es un Star System. Star System es, la película de Tom Hanks, la película de Meryl Streep. Ponele que de repente la película de Steven Spielberg, que es parte del Star System, ¿no? Lo nuestro no tiene nada que ver con eso. Lo nuestro siempre fue, por lo menos desde Uruguay, porque Argentina es un mundo distinto para Uruguay. Y eso lo quiero dejar también como en claro, porque Argentina venía de una tradición, de un volumen de producción que obviamente se empezó a acrecentar también al mismo tiempo que nosotros empezamos a aparecer, pero que ya tenía toda una tradición. En Uruguay, y por otro lado tiene la televisión, ¿no? O sea, nosotros veíamos la televisión argentina toda la vida, en Uruguay no había televisión, ese eslabón perdido, esa no farándula uruguaya que consumía este Star System argentino, no tenía ni siquiera la posibilidad de las películas de televisión, por ejemplo. Pero a lo que me refiero con el Star System yo lo contrapongo a lo que sería el Director System, ¿no? Porque es tan injusto uno como el otro en el sentido de que, la película de Tom Hanks, ¿dónde está el director? ¿Dónde está el editor? ¿Dónde está el productor? ¿Dónde está toda esa gente que hace esa película y que es clave para que esa película tenga esa manera? Bueno, los festivales también son un poquito perversos en ese sentido porque plantean esa cosa del foco sobre el director, sobre la única persona que engloba todas las artes y es como que con el movimiento de sus manos hace que las películas sucedan. Y todos sabemos todo lo que hay atrás, estamos hablando entre gente que hace cine y sabemos todo lo que hay atrás, pero más allá de esa injusticia sistémica, digamos, que no es una cuestión decidida o no decidida por nosotros, sino que es algo que nos viene y que tiene que ver con los sistemas de financiamiento, la circulación de las películas, la manera en que las películas se hacen, eso tiene un componente muy pesado para el autor. Más allá del injusto o no injusto, lo que sea, tiene un componente súper pesado, un componente que le carga una mochila donde una película exitosa es una mochila más linda que cargar de una película no exitosa, pero son mochilas pesadas en cualquiera de los dos casos. Y nosotros contamos siempre con el beneficio de ese anonimato, ¿no? Que por un lado puede resultar relativamente irrespetuoso con lo que uno aporta para que una película sea lo que termina siendo, pero que al mismo tiempo nos quita esa responsabilidad de tener que estar pensando las cosas de una manera tan así, ¿no? En Uruguay yo siento que siempre vivimos además como lo que digo, un revólver de una sola bala, ¿no? O sea, un director que hace una película que no le va bien, levantar la segunda película acá es escalar el Everest, ¿viste? Mientras que si la primera película te va bien, entonces tus chances en una segunda película, una tercera película son distintas. Pero bueno, nada, un poco quería explicar eso para marcar de dónde es que viene cómo es que uso este doble sombrero, digamos, que tiendo a decir que normalmente lo que aprendí por ser editor antes que productor, por ser un editor que luego se convirtió en productor, entendí primero editando publicidad, que aprendí una escuela de la cual no reniego para nada, porque creo que es una escuela
súper acelerada, de entender lo más importante que uno tiene que entender cuando está sentado enfrente de un cierto material, que es qué es lo que uno siente con respecto al material, pero por otro lado también quién es el que vas a mirar para atrás y te va a decir, sí, vamos por ahí o no, no vamos por ahí. Eso no me gusta, eso sí me gusta. Esa decisión que tiene que ver con lo autoral es algo que yo aprendí, por ejemplo, trabajando con chicos de agencias, haciendo reels de, ¿no? Y que de repente, o con comerciales de jabones, donde tenía el cliente, la productora, el director, el de la agencia, todos ahí sentados y uno se miraba para el otro lado y decía, pucha, ¿quién decide acá, no? Bueno, de esa escuela aprendí a entender el valor de alguien que sabe lo que quiere. Y tuve la suerte de coincidir en una generación de cineastas, de directores, de autores con una mirada muy clara, muy rigurosa, que me permitió como ir mucho para adelante. Siento que empiezo a hablar, pasan los minutos y no sé si hay alguien que quiera conversar, si hay alguien que quiera como intervenir, o simplemente mandar una pregunta o lo que sea. Y también aprovechá para cebarte el mate y tomarlo. Sí, la idea un poquito que veníamos hablando con Fernando es que si alguien quiere hacer una pregunta o si quiere sumarse y hacer una pregunta en vivo como hicimos el otro día en EDA Presenta, están más que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Yo tengo la duda aquella que te hice la vez pasada y es, me parece muy difícil, de mi relación que tengo con productores y productoras, es esto de los sombreros, es cómo sacarse, esta escena me salió un fangote, no la voy a sacar de mi armado, ¿no? O esto, lo que me costó conseguir a tal actor y no, o sea, ¿cómo haces para soltar ahí, como para cambiar el sombrero? Mira, la verdad es que si una toma no funciona, no funciona. Así como te digo que Whisky fue la segunda película que hicimos, fue Whisky y casi no quedaron escenas afuera. Fue una película que hicimos con todo el presupuesto que quisimos tener. La rodamos en 35 milímetros, fuimos a corte de negativo, pudimos hacer, la hicimos como quisimos y conseguimos todos los fondos que quisimos. Bueno, mientras Whisky se estrenaba, estábamos haciendo la cuarta película, que era la primera película de Manuel Nieto, que se llama La Perrera. La Perrera, que se filmó justo acá en estas playas donde estoy ahora, es una película que es como lo contrapuesto a Whisky en muchos sentidos. Por un lado, no, con los pequeños fondos de desarrollo que conseguimos empezamos a filmar, con lo que teníamos, y por otro lado Manolo vivía, o sea, Manolo en su caos hiper talentoso no ponía dos veces la cámara de la misma manera, así como Whisky era como una especie de bodoque formal. Perdón, La Perrera era exactamente lo contrario, ¿no? Pero más allá de eso, filmamos a lo largo de todo un año, íbamos consiguiendo la plata para filmar, empezamos 2 semanas, después pudimos filmar 3 semanas más, después no sabíamos si íbamos a lograrlo y como Whisky le estaba yendo bien, yo conseguí la plata y logramos filmar el tercer tramo 3 semanas. Y al final de esa película hay afuera por lo menos 2 semanas y media de rodaje, en material afuera de la película. ¿Culpa de quién? Culpa mía, culpa de Manolo, culpa de los dos, no importa de quién es la culpa, no importa que la película que está ahí, más allá de lo que te costó, más allá de cómo hiciste para lograrlo, digo, yo lo que aprendí es que lo que está dentro del monitor es lo que vale, y si la toma no está buena, no está buena, y se acabó. Honestamente te digo, una vez que el rodaje está terminado, un montón de problemas y un montón de responsabilidades se acabaron, y se acabaron cuando se acabaron ahí por ahí, justo encontré ahí en el Q&A, si me tomo un tiempo de descanso en el medio, si voy directo a la isla entre el montaje y el rodaje. Y la verdad es que no me tomo muchos descansos, eso mi esposa la puede confirmar, pero más que nada, para mí en realidad el que se debería tomar descanso es el director. Yo, de hecho, y ahora voy moviéndome como hacia la segunda parte de lo que pensé para esta charla, que es como contar mi experiencia de trabajo y cómo es que yo trabajo, cómo es que yo encaro una película cuando el momento de empezar y cómo planteármelo, ¿no? Teniendo en cuenta de que todas las películas son distintas. Y lo que hago es, digamos,
25 watts era la primera película, eran 2 directores y un editor. Entonces, comenzamos a editar y durante los primeros 2 meses los directores discutían de cosas que yo no sabía de qué hablaban. No entendía de qué discutían, no conocía, no sabía por qué discutían. Y perdíamos horas y horas y horas que no teníamos y no avanzábamos, ¿no? Y luego, claro, empezaron a pasar las etapas y cuando ya estábamos segundo, tercer corte, ahí yo ya era parte de la discusión. ¿Por qué? Porque ya entendía de qué estábamos hablando. Entonces ahí me di cuenta de que ellos venían de haber pasado por una experiencia durísima. Un rodaje es una experiencia dura. Son 4, 6, 8, todas las semanas que sean metido la cabeza, rodando, no descansando. Como decía Pablo, empezás con 100 pesos en la billetera, terminás con esos mismos 100 pesos en la billetera después de 8 meses, porque es como que la vida hizo paréntesis. Y yo siento que los directores son los que vienen con todos esos prejuicios relacionados como a la experiencia humana que es rodar una película, a la intensísima experiencia humana que es rodar una película. Entonces, ahí me di cuenta, y lo pedí para hacer para Whisky, a partir de ahí en casi todos los casos lo intento hacer, que es que le pido al director, o sea, ahí lo dice el maestro Walter Murch en su librito, ¿no? Dice, si fuera por él, mandaría a los directores a escalar el Everest, después de hacer la película, para que pasen por una experiencia que sea más jodida todavía que un rodaje, entonces puedan como liberarse de todos esos problemitas y esas pequeñas rencillas que de repente no lo permiten ver. Pero en todo caso, un pequeño descanso les hace bien. Y lo que yo entendí es que, digamos, el montaje es discusión, o sea, para mí empieza siendo un 80% o un 90-100% de trabajo en la isla, pero termina siendo un 10% de trabajo en la isla y un 90% de discusión. ¿Qué? ¿Qué quiero? ¿Qué es? ¿Por qué no? ¿Por qué me gusta? ¿Por qué no me gusta? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué no estoy diciendo? ¿Qué tiene que quedar? ¿Qué no tiene que quedar? O sea, llega un momento en el cual todo lo que hagas en el timeline no te sirve para nada si realmente no pasás por una discusión profunda. Entonces, mi manera de verlo es que cuando un director sale de un rodaje, normalmente lo que conoce es, yo creo que no conoce más del 65% del material que rodó. Habiéndolo escrito y habiéndolo pasado por el rodaje, habiéndolo visto en el monitor, ¿no? Normalmente nunca está del todo capacitado para entender realmente qué es lo que le gustó, lo que no le gustó, lo que le salió mejor, lo que le salió peor, y un montón de otras cosas que aparecen en la sala de montaje que ni siquiera las hubiese pensado ni en el guión ni después, a no ser casos muy particulares, como por ejemplo el caso de Whisky que ya conté. Pero en todo caso, si él empieza con 65%, el día 1 de montaje yo estoy en el 0. Ponele que soy el productor y pasé por la etapa de desarrollo, entonces trabajé en el guión, trabajé en un montón de cosas, conozco a los actores, bueno, empiezo con un 15 de entender qué es lo que está pasando. En todo caso, mi primer tarea es aprender el material. Aprender para mí es la primera etapa, o sea, si uno no sabe de qué está hablando, uno debería callarse la boca. No es que lo que sea lo más común en el mundo, lamentablemente, y por eso creo que estamos como estamos. Pero bueno, en una isla de edición yo pienso que para hablar tenés que saber. Y en la vida también, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo hablar de algo si todavía no sé de qué se trata? Entonces, primera etapa, ¿qué sería? Sería ponerme a trabajar entonces en armar las primeras escenas. Corte cero le llamo yo, ensamble, lo que quieran llamarle. Y no tiene ninguna intención de corte de mi lado, no tiene intención creativa, de vuelta. O sea, sí tiene intención creativa de meterme en la película, de entrar en la lógica y de tratar de generar alguna propuesta, pero simplemente con el o sea, es como que pongo play y me dedico a transcurrir el tiempo, ¿no? A transcurrirlo mientras lo voy armando, lo voy poniendo, como dice mi amiga Karen Ackerman de Brasil, poner de pie las escenas. Y pasar rápidamente a la siguiente, ¿Por qué? Porque lo que necesito es haber transcurrido por todo ese material y lograr meterme ahí adentro. Una vez que logro llegar a eso, a terminar eso, bueno,
segunda etapa, ¿no? Entra el director a la sala, o viene el director al Zoom ahora, ¿no? Que está tan de moda esto de trabajar a distancia. Entra el director y En normalmente... general, Fernando, ¿vos vas trabajando paralelo al rodaje? No, rara vez. En ese sentido, por ejemplo, a la que me hacía la pregunta, no, es muy difícil para mí trabajar en paralelo al rodaje. Claramente, por ejemplo, en la época del cine, había que hacer transfer, había que hacer no sé qué, entonces, a medida que venían los transfer, ibas viendo material porque la llegada del material ya era un evento increíble, ¿no? Sí, claro. Pero no, normalmente no trabajamos con esos tiempos, que es una ventaja y una desventaja, ¿no? El hecho de no ser tan industriales a veces no nos permite empezar a trabajar durante el rodaje de una película, entonces generalmente empezaba después. Hoy en día ya trabajo a demanda de la producción, ¿no? Claro. Ahora, por ejemplo, estoy editando un documental que estoy coproduciendo y por empezar a editar un largo de ficción que también estoy coproduciendo. Y ahí yo sé cómo son los tiempos y cómo son los presupuestos y sé que, por ejemplo, el pasaje por la asistencia de montaje no se puede resolver al mismo tiempo, no hay una estructura que nos permita hacerlo. Bueno, empezaré después y se irán acompasando. Pero en todo caso vuelvo a lo que decía que era la segunda etapa, ¿no? Después de haber aprendido el material y poner de pie las escenas, bueno, ahora lo que preciso es entender qué es lo que pensó el director. Entonces, normalmente intento callarme la boca, cosa que me cuesta bastante, y darle al director, mostrarle la secuencia. Si quiere ver toda la película entera, normalmente es un coñazo, pero si la quiere ver entera, o si quiere ir viendo por secuencias, y empezar a discutir, ¿no? Entonces, no a discutir, perdón, ok, viene el director y me dice, no, mira, esta escena la pensé de tal manera, y vos la editaste de otra manera. Ah, pero me gustó tal cosa que hiciste, pero en realidad esto lo había pensado así. No, nada, digo, lo que sucede en ese primer corte con el director, que es un verdadero primer corte, empieza a ser, yo empiezo a entender lo que él pensó sumado a lo que ya entendí yo, o lo que ya aprendí yo, y comienzo a estar en condiciones de hablar con el tipo o la tipa, ¿no? Comienzo a estar en condiciones de dialogar, empieza el juego, empieza a ser divertido editar. Hasta ese momento para mí, en general, es una parte de bastante sufrimiento, porque es como tipo, nada me gusta, todo lo que hago me parece una porquería. Siento que el director me va a querer echar al siguiente día, menos mal que soy productor a veces, entonces no me puede echar tan fácil. Claro, pero después, bueno, llega el momento y claro, al día si no, nunca les pasa, digo, supongo que los que están acá que editan, les pasa también que la almohada es un gran editor que uno tiene, ¿no? Un coeditor. A mí me funciona cocinar. Yo cocinando, estoy ahí cortando una zanahoria y se me ocurren ideas para las escenas. Pasa con el documental y pasa con la ficción, ¿no? Alguien una vez escuché decir que al final del camino la ficción y el documental es prácticamente lo mismo en las últimas etapas de montaje. Es lo mismo editar ficción que documental. La diferencia está en las primeras etapas, es cómo llegás a ese momento en el cual cruzás la ola, ¿viste? La línea donde rompiente la ola que nadás, y después que pasaste para ahí, bueno, ahí empezás a flotar, empezás a ver el mar, a ver qué ola me tomo, para dónde voy, capaz que voy por acá, capaz que voy, empezás a disfrutar realmente el montaje, ¿verdad? Bien. Sí, como que esta primera etapa de, como vos decís, de ponerla, como dice Karen, de poner la película en pie, digamos, de tener un primer armado y tener algo sobre el que discutir, ¿no? Totalmente. Y poder, y claro, exactamente, pero además tener conocimiento del material. Y junto contigo, el director también creciendo en conocimiento. Entonces vas al segundo, al tercer, al cuarto corte, ya estás en el 85% vos, en el 90% él, o incluso al mismo nivel, ya empezás a entender lo mismo, ya es otro juego, ya es montaje propiamente dicho, ¿no? Hasta entonces es como ensamble. Esa palabra que usan los argentinos que es compaginador, que a veces me pone como un poco, no sé, me eriza un poco. No sé por qué, pero... Viene del sindicato, no sé dónde, como... Cosa de productor, ¿viste? Leo los presupuestos, dice compaginador. ¿Qué carajo es un compaginador, boludo? Sí, sí, ¿Qué pagemaker? ¿Qué onda? Acá Cacho dice, también el editor es como un adivino que busca interpretar lo que el director quería. Bueno, sí. También, pero también le podés preguntar.
no hace falta adivinar tanto. Yo creo que hay que preguntarle, porque también ahí está la cosa, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con la brutalidad que se termina dando, o sea, el nivel de diálogo que las personas tienen en general son distintos, ¿no? Vos te encontrás con la señora, con la vecina de acá, ¿cómo le va, vecina? Bien, todo bien, punto, se acabó. Ese es el nivel más bajo de diálogo. El nivel más alto que podés tener diálogo con un director en una sala de montaje. Si llega el momento en el cual estás en el cuarto corte y no le podés decir lo que pensás, a veces te tenés que refrenar. No siempre en el montaje, igual que con la producción, no siempre la línea recta es el camino más corto entre un punto y el otro. Porque a veces vos ves algo que para el director fue duro, es una idea fuerte, es algo que lo pensó 40 veces, y vos de repente tenés la intuición de que esto no está funcionando. Que capaz que tenés razón y capaz que no tenés razón, eso siempre tenés que tenerlo en cuenta, pero en todo caso, si tenés la certeza absoluta que tenés razón, yo creo que el camino más largo para que eso realmente se plasme en la pantalla, decirle, esto es una mierda, por acá no va, esto no lo entiende nadie. Porque ahí que generás una muralla que es difícil, ¿viste? Tenés que entender por la que viene pasando el otro, ¿viste? Pero bueno, sí, que creo que ahí también te debe haber ayudado la publicidad, ¿no? Que ahí tampoco es un lugar en donde uno puede, medio que tiene que llevar a la gente al corte. Bueno, con el mundo de los sombreros me permitieron salir rápido del mundo de la publicidad, ¿no? Trabajé 3, 4 años de editor de publicidad y por suerte después casi no volví. Ahora tuve una experiencia editando una serie para Amazon, que voy a hablar ahora en un ratito, que fue una gran experiencia que tiene que ver con una idea de trabajo de montaje colaborativo, donde tuve una sensación un poco más parecida a la publi, o sea, lo más parecido a la publi que lo que había tenido en los últimos 15 años, donde de repente miraba para atrás y no sabía si era con la agencia, con la productora, con el directora o con quién es el que... Sí, ¿quién me hace esa dinámica de devolución? ¿Quién me guiña el ojo y me dice, vamos por acá, ¿no? Y entonces vas y hay una serie de montones de discusiones que vos no sabés si al final tienen un efecto práctico en tu vida real, que es, ¿cuándo carajo termino de editar esto? Claro. Digo, la serie trajo un montón de aprendizajes y de cosas increíbles, pero eso te puedo decir que es lo que, digamos, con lo que conviví menos bien de todo eso, ¿no? Acá JP te pregunta si, siendo vos tu propio productor, cuando te contratás por o sea, ¿calculás una cantidad de semanas o te fijás, digamos, o lo haces según la película? Mirá, la verdad es que dejé de editar, en cierto momento me di cuenta de que mi carrera de editor no podía seguir en paralelo exactamente con todas las películas, y ya hace más de 10 años que muy esporádicamente me pasa que soy el editor de las películas que produzco, sino más bien soy editor para películas en las cuales no tengo nada que ver con la producción. Entre otras cosas porque no me puedo pagar lo que me quiero cobrar a mí mismo. Esa es una gran... No, de verdad, porque también la producción, digo, normalmente la imagen del productor es un gordo con habano contando billetes, pero no es la realidad en Uruguay. Y sabés qué se hace con lo que hay. Y la realidad de los proyectos en Uruguay es que muchas veces empezaban a filmar sabiendo que llegó al rodaje y después edito la película y ahí veo cómo consigo plata para lo que viene después, inclusive para pagar al editor. ¿No? Entonces ir a los fondos europeos, a cine en construcción, a los work in progress, a ir a buscarse el salario prácticamente. Que también lo estoy haciendo como productor al mismo tiempo, ¿entendés? Entonces... es como que en un momento digo, pucha, con algo voy a tener que pagarle la escuela a mi hijo, ¿viste? Claro. Entonces, ahí es que, no, pero en serio, y ahí de repente empecé y me di cuenta y dije, no estoy en condiciones de seguir produciendo y editando todo lo que hago. Eventualmente tampoco me parece que sea gracioso para los directores porque estoy haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo y estoy discutiendo demasiadas cosas con ellos también, que por ahí de repente en algunos casos funciona, en otros casos no funciona tan bien. Pero más que nada me di cuenta de que primero no quería dejar la edición, nunca voy a dejar la edición. Quizás pase periodos largos sin producir, pero no creo que pase periodos muy largos sin editar.
Ojo, amo la producción también, no la voy a defenestrar, pero si me das a elegir entre una y la otra, voy para ahí. Y en Pero ese bueno, momento, te claro, pasó que aproveché mi sombrero. ¿Perdón? No, que te pasó que el tamaño de las películas que producís se empieza a despegar demasiado de la posibilidad que tenés de editar, digamos, de como la posibilidad que tenés ya tenés la Exacto. posibilidad de hacer películas más grandes, digamos. También, sí, también. Bueno, también me fui a hacer una película a Colombia que se llama Monos, que por ahí hay unas imágenes en el tráiler que fue como la producción más grande que hice en mi vida y que me absorbió totalmente. Y ahí me dejó medio que incluso afuera de la edición, al punto que sentí mucha rabia con la película por momentos porque no podía editar, además de que también se nos fue la mano la producción y no me podía pagar mi propio salario de productor, ¿no? Ese es otro problema que no viene a casa. Después las cosas se viste como los zapallos se van acomodando en el carro mientras anda. Y de esa película, digamos, hoy en día también estoy muy orgulloso. Ahí figuro como additional editor, soy uno de los 3 additional editors. Hay 3 editores firmantes y 3 additional editors, o sea, fue una especie de monstruo, pero me estoy yendo de tema. No, contaba que, claro, el sombrero de productor también lo empecé a usar en el momento que dije, necesito generarme una carrera de editor que me dé de vivir para poder seguir haciendo las dos cosas, ¿no? Claro. Y entonces, claro, como productor viajo, ¿viste? Los editores tienen la desventaja esa de que no son tan Estamos acá en la isla. Por eso me parece que esto de los congresos de editores es algo que hay que empezar a polentear ya mismo, y presenciales cuanto antes. Pero entonces iba con la dos tarjetitas. En un momento dije, bueno, voy a salir a buscar trabajo a otro país, porque en Uruguay la realidad de mis películas era la realidad de todos los uruguayos. Ahí alguien pregunta, ¿o sea que se gana más guita como editor que como productor? Sí, 100% de acuerdo con JP. La verdad es que, digo, no sé si se gana más plata, pero sí se gana plata estable, por otro lado. O sea, a diferencia de productor es una apuesta que te puede salir increíble y la clavas en el ángulo y vas a ganar mucho más de lo que puedes ganar como editor, pero las chances es como la lotería. Como editor no, vas a trabajar, cobrás la semana, no la cobrás, punto, ya está, ¿no? Y no cobrás, después de un tiempo dejás de trabajar y te vas a otra película también. Tiene como esa liviandad en ese sentido. Pero bueno, entonces, acá Cristian pregunta si como productor sacaste cuánto porcentaje de un presupuesto es el salario del montajista. No, bueno, nada, ahí también utilicé mi sombrerito de productor para polentear el lugar del montajista, porque siempre también los números, viste, el mundo del paqueteo, que me lo empecé a hacer yo mismo y me di cuenta de que era tremendo mal negocio, y en determinado momento empecé a definirme y, claro, a tener también como currículum y experiencia como para plantarme en un lugar donde decir, bueno, señores, no sabés cuánto tenés de presupuesto o cuántas semanas vamos a trabajar. Bueno, calculame por lo menos como tu DF. Trato de ponerme al lugar de tu DF, que es normalmente un cabeza de equipo que está pago como los demás, un poco por arriba. No siempre me la llevan, pero por lo menos trato de pararme en ese lugar. Si la cuestión viene como de paquete y no se sabe. Si no, voy por la tarifa semanal y vamos para adelante y bueno, y me negocia más, me negocia menos, claro. Buscamos la manera y me encuentro. Claro, también ahí se me genera a mí un problema del doble sombrero que tiene que ver con cómo administrar el tiempo y cómo administrar el tiempo de una película. Y ahí es donde, por ejemplo, cuando salía a tarjetear y decía, bueno, voy con el sombrero de productor al festival, con la tarjeta del editor a los productores, amigos y conocidos a conseguir laburo, ¿viste? De editor de otras películas, de otros países, ¿no? Lo primero que me di cuenta era que si me iba para Argentina estaba muerto. Entre que el peso argentino, mi Dios querido, por un lado, y por otro lado, vas por Buenos Aires, pisás una baldosa floja y te sale un editor con 8 películas arriba, ¿viste? Con 8 largos, y te mirás para el costado y tenés un tipo que, además de editar 10 películas, dirigió 4 más, o sea, el volumen de producción que hay en Argentina, mezclado con la cuestión, con el factor económico y con lo caro que es Uruguay, en contraposición a Argentina, dije, no, Argentina no, voy a buscar para otro lado. Y salí más para buscar para Brasil, para Colombia, para otra zona de América. Claro, empezó a suceder de que
venían y me planteaban, pero bueno, yo quiero editar la película contigo, ok, me gustaría trabajar contigo, bien, ¿cuándo empezamos? ¿Cuántas semanas vas a trabajar? Y claro, mis semanas de trabajo son semanas que a veces, ¿no? Depende de la época, ¿no? De repente puedo trabajar hiper concentrado en montaje, pero muchas veces me pasa que tengo un rodaje o que tengo algo sucediendo acá o algo sucediendo allá, y entonces tengo que empezar a calcular mis semanas de trabajo explayadas en el tiempo. A veces una semana mía de trabajo es en 2 semanas de tiempo. No sé Claro, si me explico. Y, clarísimo. y eso fue una cosa que aprendí rápido a hacer, porque como productor sé muy bien que no hay nada peor que alguien que te promete algo que no te puede cumplir. Entonces, empecé a buscarme la manera. Ahí está Karen desde Mértola, Portugal. Qué grande, se puede conectar. Empecé a buscar la manera de, digamos, empecé a darme cuenta de que necesitaba explicarle a los productores y a los directores cómo iba a ser el sistema. Entonces, lo que a un editor que está trabajando 8 horas por día, todos los días de la semana, le lleva de repente 6 semanas armar un corte cero, un primer corte, 4 o 6 semanas, a mí eventualmente me va a llevar 8. Te voy a cobrar 6, no te voy a cobrar 8, te voy a cobrar 4, lo que corresponda. Voy a planillar mis horas, voy a bajar la cosa, digo, pero vos tenés que entender que los tiempos, mis tiempos de montaje no son tiempos Son de un poco más corriente. largos. Por otro lado, soy un gran defensor de determinado momento parar un mes, darle aire a los cortes, darle aire 2, 3 semanas, todo lo que pueda, dejar que baje la borra del café, que se asiente, sentirle el verdadero sabor a la cosa. Entonces siempre planteo los procesos un poco pensados así y también basados en lo que sé que es mi calendario para adelante, ¿no? Tratando de acompasarme a un modo de trabajo y digo, tratando de ver qué es lo que puedo hacer y planteándoselo al productor para que sea él el que decida si le sirve o no mi planteo. Bueno, lo que peor que puedo hacer es ponerme en un lugar donde no voy a cumplir lo que están esperando de mí. Claro. Eso haría totalmente incompatible mis dos carreras, ¿no? Son 3 en realidad, porque también soy docente, doy cursos acá, allá, de producción, de montaje, de lo que sea. ¿No? Y así se va armando. Ya en esa época, en la época que empecé con este trabajo, también tenía yo una limitante, que era, tenía un hijo chico, estaba separado y no podía viajar durante muchísimas semanas a instalarme en otro país, a editar y no volver a Uruguay, por ejemplo. Entonces, empecé de a poco a convencer y a evangelizar acerca del trabajo a distancia, ¿no? Estoy hablando de esto hace 7, 8 años atrás, incluso más todavía. Cómo hacer para trabajar a distancia, que viajo 2 semanas, que viene el director 2 semanas, pensarlo dentro de un calendario de tiempo realmente, eventualmente explayado, de acuerdo a lo que acordemos y cumplir con lo que acuerdo, ¿no? Una vez que me cierro en algo, ahí voy y lo cumplo a rajatabla, ¿no? Pero explayado de esa manera. Entonces, empecé también a buscar la manera de poder, descubrí tomando un día con un amigo que vive en Nueva York, nos pusimos a tomar cerveza por Skype hace 10 años atrás, y me di cuenta que estuve con mi amigo toda la noche, hasta las 7 de la mañana, chupando y charlando y boludeando y hasta tocando la guitarra y el piano, él allá y no sé qué. Y digo, acá se genera esta conexión. Si yo puedo generar esta conexión con mi amigo, puedo generar una conexión creativa a través de una pantalla. Es mentira que tenés que estar al lado todo el tiempo para que la cosa funcione. Tuvo que venir una pandemia para convencer al 80% de la gente de que eso es real, porque me costaba convencer y me costaba encontrar la manera. Pero a lo largo de ese tiempo empecé a encontrar y a buscar también herramientas que me permitieran trabajar y compartir el montaje como a mí me gusta trabajar. Vuelvo un paso para atrás en la charla y cuento. Tercera etapa de montaje, ¿no? Después de que ya entendimos, ya pasamos por el tercer corte. Ahí entramos siempre en una etapa donde miramos la película y nos parece que está increíble, pero en realidad estás al 70% del camino con suerte, ¿no? Entonces, ahí alguien preguntó algo, me desconcentré. La guardo la pregunta ahí de Lucía y después.
La retomamos. Entonces empecé a buscar la manera de encontrar formas colaborativas de trabajar. Una cosa que empecé a desarrollar también fue a trabajar el mundo de la fotito, de los fotogramas, ¿no? Recortar un fotograma, ¿no? Por escena y empezar a trabajar de una manera que me permitiera, junto con el director, empezar a salir del timeline, ¿no? Yo creo que el timeline es un problema para el montaje, o sea, es una cosa increíble lo dúctil que es poder editar digitalmente, cortar, pegar, duplicar, lo que quieras puedes hacer, pero al mismo tiempo llega un momento en el cual uno está perdido. Entonces, empecé a aprender a editar en la pared. ¿Qué es editar en la pared? Muy simple. Imprimís un fotograma de cada escena, decidís el fotograma, lo vas metiendo en el orden que tenés en el timeline, y entonces después de ver el corte, ves el corte con el director o con más personas. Ahí a veces meto al productor, a mí mismo, a ver el corte junto con nosotros. Y entonces empezás a sentir cosas, ¿verdad? O sea, te das cuenta de que no está funcionando, o no te das cuenta, pero viene ahí y te dice, che, la verdad que toda la primera mitad de la película se me hizo larguísima. Y empezás a tener sensaciones que son muy difíciles de ver en el timeline, para mí, de arreglar o detectar dónde está el problema. Por otro lado, tenés un acumulado de conocimiento acerca del material que te permite condensar en un fotograma un montón de significados que tiene una determinada escena. Digamos, como las capas las capas de sentido que tiene una determinada escena, que a veces de repente una escena que cuenta con ciertos personajes y otra escena con otros personajes totalmente distintos, llega un momento en el montaje que podés darte cuenta de que hay redundancia porque las dos escenas cuentan lo mismo, de una manera distinta, pero ya lo contaste, ya lo dijiste, y hay redundancia. Y ahí empezás a darte cuenta de que las cosas, bueno, eso no lo lográs recortando fotogramas el día 1. Eso lo lográs recortando fotogramas cuando ya tenés ese acumulado de experiencia, cuando ya estuviste charlando, cuando ya estuviste pensando, tratando de entender por qué funciona, cuando ya probaste la escena en 2 o 3 lugares distintos y tuviste que reformularla porque rítmicamente o de continuidad no te funcionaba, ¿verdad? Y ahí fue que conocí, gracias a un editor brasilero, una herramienta que anduve buscando durante mucho tiempo, que era una manera de hacer esto, pero a distancia, que se llama Miro, que los que me conocen me los debo tener recontra podrido, porque se los mencioné 40.000 veces, incluso los hice trabajar en eso, pero en todo caso, para que lo vean rápidamente, el Miro se ve como esto que les voy a mostrar acá, que es como si fuera un corcho virtual, ¿verdad? Acá tengo el primer corte de este documental, Éxtasis, un documental de Moara Pazzoni sobre anorexia, en el cual trabajé hace un par de años atrás. Y acá están viendo lo que era un corte todavía de la película. Esto es un timeline, ¿verdad? O sea, son fotogramas del timeline que voy poniendo en un orden, en este caso horizontal, lo podría hacer vertical. Corte Nueva York, enero 2019. Divino. Este corte lo vimos, no nos funcionó, copiamos y pegamos acá abajo, y nos pusimos a ver qué era lo que no estaba funcionando y por qué. Y empezamos a buscar nuevos órdenes. Entonces, trabajando este nuevo orden, esto funciona además como un Google Docs. Si yo pongo acá ayer, te invito a vos, Mariano, y vos entrás con tu cursor a trabajar en este mismo board, y entonces podemos hacer esto, por ejemplo, ¿no? Agarramos este cache, sino esto vamos a ponerlo acá al final. No está bueno porque lo que se cuenta tal. No, ok, vuelvo para atrás. ¿Y qué pasa si esta escena la duplico y la pongo después de vuelta por acá? O una parte de esta escena, ¿no? Claro, en esta condensación de sentidos que haces. Exactamente. Y entonces empezás a detectar, decís, bueno, claro, estuve viendo la película y por esta zona de la película me aburrí. ¿Qué pasó acá? ¿No? Acá, y encontrás que de repente, no, esta escena está contando lo mismo de repente, ¿no? Estoy siendo un poco burdo la manera de hablar. Esto es gratis, por ahora, aprovechen. Y acá lo que pueden ver en realidad es la historia del corte de la película. Porque empezamos acá y después fuimos duplicando, cambiándole los fondos y empezando a armar y diciendo, claro, acá no, mejor vamos a separar en actos, no.
Y empezamos a hacer diferentes tipos de, ¿no? Y a probar para acá, para allá. Bueno, no sé dónde está el corte final, pero normalmente el corte final debería parecerse mucho más a esto. Donde todavía tengo estas notas que tienen que ver con la edad del personaje, que nos permitieron como llegar a un orden como más armado. Si vos estuvieras acá con tu cursor, vos podrías estar haciendo lo mismo que yo vería tu cursor con tu nombre, moviendo y corriendo las cosas de un lado para otro mientras hablamos. Bueno, esta herramienta que la estuve buscando, incluso la intenté desarrollar con un desarrollador de software, la encontré en la web. Es un programa web, se llama Miro, www.miro.com. Al que le interesa lo puede utilizar para esto y para un montón de cosas más. Porque, por ejemplo, este documental en el cual además figuro también como co-guionista, empezó siendo esto, ¿no? Había una serie de cortometrajes o de piezas que algunas de estas estaban filmadas y otras no. Entonces lo empezamos a trabajar casi como si fuera un guión. Y de acá fuimos pasando a esta estructura, por ejemplo, ¿no? Empezaba a buscar diferentes tipos de estructura, diferentes, bueno, cómo armar, qué había que filmar, ¿verdad? Había partes que estaban filmadas y partes que no. En algún momento empezamos a vincular lo filmado con lo no filmado. Igual creo que ese board se perdió. Pero bueno, nada, así es como que íbamos llegando de repente, bueno, a ideas de cómo seguir avanzando, ¿no? Esto lo usamos así para esto. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando con Sebastián Peña Escobar, director paraguayo y productor también de una película que coproduje y edité, que es Las Herederas, película que adoro. Y Sebastián... Ahí, después Miguel nos pide un poquito que contemos de esa experiencia. Así que después, si querés, retomemos un poco de Las Herederas. Ok, ahora voy. En todo caso, lo que encontré ahora era, por ejemplo, que acá adentro podía meter el guión. Y adentro del guión, que bueno, le cuesta un poco por la internet, la estoy exigiendo un poco demasiado. Acá tengo el guión y acá Sebastián, que está en Paraguay, me va metiendo notas. Me va tirando acá y me dice, ok, fíjate acá, bueno, no carga rápido porque le estoy dando duro al internet. De hecho, estoy conectado. ¿Siento no era quemado? Ah, prendiste ahí. En todo caso, estos son comentarios, como comentarios que puedo entrar, ver lo que me está comentando, y a partir de eso, seguir trabajando a distancia. Entonces, de repente, yo puedo trabajar a la noche, él puede trabajar a la mañana, entonces él va trabajando, me va armando acá los comentarios, acá vino con un poco más, ¿no? Entonces acá él me dice, ok, dentro de este comentario, estas imágenes de archivo las estoy consiguiendo. Bárbaro, trabajá, hacé tu trabajo de productor. Acá esto lo voy a encontrar en la secuencia General Díaz 2020, ¿no? Etcétera, etcétera. En fin, nada, tremenda herramienta que les recomiendo la exploren. Es tan simple como capturar fotogramas, tirarlos ahí adentro y jugar, es muy intuitivo y nada, bueno. Algún día los de Miró en Estados Unidos me tendrían que pagar por ser embajador, pero bueno, ahí está. Está bueno eso de que te abre así los PDFs también, y ahí en el costadito no se vio, pero tenías tirados los bines que se relacionaban con las páginas, ¿no? Exactamente, cosa que el director pueda bueno entender dónde yo voy a ir a buscar ese material. Y son capturas de pantalla, un capture screen, tac, no sé qué, la te das ahí arriba, te la carga, el otro lo ve en cualquier otro lugar del mundo al instante. Reconocer el estilo de la edición, no, reconozco el estilo de los directores, no de los editores. Me doy cuenta si una película está mal editada. O sea, nunca realmente, nunca me doy mucha cuenta si una película, o sea, si me doy cuenta de la edición, para mí no está buena la edición, en general, ¿no? A no ser casos muy específicos, muy particulares, donde la edición trae un estilo, o un ritmo, o una forma de cortar y tal, y no sé cuánto. No reconozco tanto estilo de editores, reconozco a los buenos editores porque se saben acoplar al estilo de la película que están haciendo, ¿no? Y una de las cosas divertidas de hacer películas es que, como decía un amigo francés, esto es una fábrica de prototipos. Quiere decir que vos creaste una película y armaste un sistema de trabajo para hacer esto en particular y te quedó perfecto, increíble, pero no la vas a hacer 2 veces, ni 10. Entonces,
digo, todo este sistema que vengo contando de trabajo, por ejemplo, enganchando con las herederas, que no sé cuál es la pregunta, pero ya engancho por donde quiero, porque soy así. No, bueno, por ejemplo, en el caso de las herederas eran, digamos, principalmente dos actrices, ¿no? Dos actrices que venían, una del teatro, en plan teatro tradicional de Paraguay, con muchísimos años de experiencia, la otra una escribana que alguna vez había hecho alguna cosa de artes escénicas y que el director dijo, sos vos, y fue atrás de ella y se terminó llevando el Oso de Plata en Berlín por mejor actriz, porque se lo merecía y porque la descolló. Pero claro, con mi sistema de aprender el material, de repente me encontré con que escena 3, plano 1, toma 1, toma 2, toma 5, toma 15, toma 20, toma 23, digo, ¿qué hago con esto? O sea, no, ¿qué pasaba? La actriz de teatro, la actriz natural, en las primeras tomas las tiraba y era increíble. Pero la otra no le tiraba, le devolvía la pelota cuadrada, ¿viste? Venía cartonada, no lograba como incorporar el texto, le salía totalmente teatral. Claro, entonces Marcelo repetía, toma 3, toma 4, toma 5, exactamente. A la toma 5, la actriz de teatro empezaba a sacar sus artes, porque era tremenda actriz, y empezaba a encontrarle la vuelta, y la otra estaba en cualquiera, recontra cansada, que ya no entendía lo que estaba haciendo y por qué estaba repitiendo eso. Entonces, se encontraban las dos, hacían así, y volvían después para el otro lado. Entonces, se volvieron a encontrar a partir de la toma 12, ponele, y todavía quedaban 6, 7 tomas que estaban buenas las dos actrices, ¿entendés? Entonces, claro, quise empezar a hacer ese trabajo que hacía yo de aprender el material por la mía, bla, 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 y me dormía frente al monitor, o sea, no sabía cómo masticar, a la toma 15 no sabía lo que estaba mirando. Y ahí está el valor de un director que tiene claro un sistema de trabajo, que inventó su forma de trabajo para sortear una dificultad que le planteaba su propia elección. Y con ese material, claro, entonces yo empecé a hacer el corte cero, tuve 6 semanas para hacer el corte cero, no había llegado a la mitad. Ya me había enfrentado a la cosa, digamos, ¿no? Y cuando vino Marcelo me dijo, no, muchacho, empezá por la toma 2, no, acá vamos a mirar la 12, la 14 y la 18. Y después, cuando terminamos de armar las escenas y ponerlas de pie, entonces ahí sí me iba a ver los pedacitos que quería usar de cada una y veía a ver si había un cachito acá, un cachito allá que podía rescatar, ¿no? Pero bueno, nada, eso fue uno de los grandes desafíos de las herederas. Después fue era un guión también que era delicioso de leer ya de por sí, muy trabajado y muy desarrollado, porque también está eso, ¿no? Que es entre el productor y el director y el editor. A veces las películas precisan filmarse y de repente no están prontas para salir del horno. El guión me refiero, ¿no? Sí. Y se tiene que filmar igual, ¿viste? Porque es el momento, porque se le vence un fondo y pierde la plata, porque el director la quiere hacer y porque tiene a alguien que le sigue la cabeza y va y lo hace. Bueno, hay guiones que se desarrollan en la sala de escritura, hay guiones que se desarrollan en la sala de montaje. Muchísimos guiones se desarrollan en la sala de montaje y nosotros somos grandes desarrolladores de montaje. Por eso traigo otra cosa que es un consejo de mi yo productor a mí mismo y a ustedes editores, que es, dentro de lo posible, intenten involucrarse con películas, si ya tienen la posibilidad, involúcrense desde el guión, lean guiones que no fueron filmados, hablen con los directores de esos guiones antes de que los filmen. Busquen la manera porque nuestro espectador, formado a través de la cabeza del editor, lee un guión y sabe por dónde no se entiende o dónde sobra o dónde falta. Ojo, hay que tener cuidado, porque en el rodaje sí pasa magia. Y si pasa magia, nosotros somos felices. Si la magia no sucede, nosotros somos esclavos, ¿no? Entonces, vos qué sabés, si ves dos escenas en un guión y decís estas 2 escenas suenan redundantes. No, quitá esta escena y hacé la otra.
no sé si te diría eso, ¿viste? No sé si me da para decirte eso. Pero sí de repente podés ayudar diciendo, mirá, en el guión no se entiende, por ejemplo, se le debe hacer en un caso, por ejemplo, en el cual una de ellas dos, no sé si habrán visto la película o no, igual no lo veo, así que voy a hacer de cuenta de que si no la vieron la pueden ver en Netflix, todavía está disponible. En todo caso, plot point de la película, el segundo acto de la película empieza cuando una de estas dos mujeres que son pareja y que es la que lleva las cosas mundanas de la casa va presa. Y en el guión, de repente, de un momento al otro, muy sutilmente pasaba de estar libre a que se tenía que ir a entregar a la cárcel. Ni siquiera era que la venía a buscar la policía y vos entendías porque había un policía, le ponía a las esposas, ¿no? Tenías como esos códigos que te dan. No, no. Era un caso de un cheque en blanco o un cheque sin fondos o un pagaré sin pagar, cosas por las cuales en Paraguay, en Montevideo también, vas en cana, pero no todo el mundo entiende. Entonces, ahí tuve una discusión con Marcelo con la época, antes de empezar a rodar, y le digo, que no se entiende. Me dice, no, Fernando, no, por favor, que la información, no tenés que explicarlo todo. Le digo, mirá, no tenés que explicarlo todo, pero si yo pierdo a la mitad de los espectadores porque no entienden si está presa o no, porque la cárcel tampoco se parece a una cárcel común y corriente, entonces no querés perder al espectador por ese detalle, o sí, no lo quiero perder, pero para mí se entiende. Digo, bueno, para mí no se entiende. Digo, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, entonces le digo, hace una cosa nada más, cuando estés en la locación de la casa, donde tenés el teléfono, la ponés hablando por teléfono de espaldas. Poner hablando por teléfono de espaldas. Filmala 2 minutos, nada más. Cortás, no tenés que cortar el plan de rodaje, no tenés que cambiar todo. Simplemente dejala 2 minutos, ahí no sé cuánto. El día de mañana la podés doblar, porque no le ves la boca, no hay sincro, le podés poner lo que quieras. Si te falta la información la pones, si no te falta la información, divino, tenías razón y quedamos así, pero no te costaba nada y si no lo tenés estás muerto. O lo tenés que salir a hacer, que es un incordio para la producción. En fin, al final terminó siendo un poco más proactivo de lo que yo le pedí y terminó filmando una escena en la cual es como que presa por esto, tal, no sé qué. Entonces se explica de una manera muy simple. Sé porque tengo informantes en los rodajes que me dijeron que esta es la escena Epstein, que quiere que todos entiendan, no sé qué, no sé cuánto. Pero yo te digo, sin esa escena, de repente la película tiene la misma fuerza, pero perdiste a una masa importante de espectadores en ese punto de la película y lo recuperás de repente 20 minutos después. ¿Querés eso? A veces lo podés querer, pero si no lo querés es un problemón. No sé si venía por ahí la pregunta de Miguel, pero en todo caso... Preguntaba también si varió mucho del guión al corte final. No varió mucho el guión al corte final, no. Estaba muy trabajado el guión. Estaba muy trabajado el guión. Marcelo tenía muy claro, lo desarrolló durante muchísimo tiempo. Estaba hablando de cosas que conocía muy bien. Sí, de repente, claro, variamos alguna escena del lugar, cambiamos alguna, digamos. Alguien pregunta por ahí, ¿cómo haces para hincar el diente en la dramaturgia? Que es algo que había escrito cuando me pediste que me inspire para decir de qué es lo que voy a hablar. Para mí, hincar el diente en la dramaturgia es encontrar, es como... Son esos pequeños movimientos que haces de una escena, que decís, no, esta escena acá no está funcionando, y la corrés de repente 3 escenas para adelante, y entonces las cosas se empiezan a tener sentido. Es encontrar esos espacios donde de repente el guión funcionaba en papel, increíblemente bien, pero no funciona en la película. Y te toca a vos encontrar y entender, o ayudar al director a entender, que para él es mucho más difícil porque él la escribió y la entendió así desde ese momento. Entonces a vos te toca tratar de entender qué es lo que no está funcionando. Y de repente lo que no está funcionando es un detalle mínimo de información, como el caso que estamos hablando. O lo que no está funcionando es un caso mínimo de tono. De repente una actriz se va de tono en un momento de la película. Y capaz que esa es la que quiso el director, y el director quiso esa escena y la marcó como buena en la planilla de continuidad, y vos la viste y te das cuenta de que en ese momento la tipa no está entregando esa emoción que vos estás necesitando para ese momento determinado. O sea, ¿cómo me explico? Como espectador, y como en eso de los sombreros espectador, tengo una relación divina con el cine y tengo una relación espantosa con el teatro.
¿Por qué tengo una relación tan espantosa con el teatro? Porque no puedo editar, quiero tener el teclado ahí, correr y cortar ese actor que está sobreactuando y sacarlo de ahí. Arte escénica, yo aprendí editando, o sea, nunca me enfrenté, quizás ahora con el tiempo me toque hacerlo, enfrentarme a un set y tener que decir, con toda la presión de un equipo ahí atrás mío, decir, esto está bien actuado, esto no está bien actuado, esto me gusta, esto no me gusta, hacelo más así, hacelo más así. Realmente nunca me puse en ese lugar, pero en el lugar donde estoy aprendí a darme cuenta rápidamente si me gusta o no me gusta, si está bien actuado o si no está bien actuado. Por lo menos a mi criterio. Después puede venir el director si te está transmitiendo o el espectador incluso y decirme esta película está toda sobreactuada y todos tenemos razón, ¿no? Pero en todo caso, el trabajo fino con las actuaciones complicadas, cuando es un actor que funciona, es divino. O sea, como productor para mí, digo, aprendí una cosa rápidamente que es la siguiente. Una buena película se compone de dos elementos, un buen guión bien actuado. Digo, cuando veo el material me doy cuenta enseguida si me gusta o no me gusta, o si está mal actuado o no mal actuada. Digo, no sé cómo hace un director para con toda esa presión entender, verlo ahí en el momento y decidirlo. Eso es lo que yo admiro más de los directores. Claro. Bueno, retomo algunas preguntitas. No, la máxima era, gracias, la máxima era para mí una buena película, o sea, el 51% del partido está ganado si tenés un buen guión y está bien actuada. La puede cagar el fotógrafo, la puede cagar el continuista, la podés cagar incluso vos que sos el editor, pero si está bien actuada y el guión está bueno, es muy difícil estropearla. El problema está cuando la cosa no funciona tan bien, cuando hay una muy buena idea, cuando hay una buena visión, cuando hay una buena puesta en escena, pero no están todos los elementos ahí, no todos los actores actúan bien. Pasa mucho en óperas primas, yo soy un gran operaprimista, digamos, como productor hice más de 8 óperas primas, y ahora estamos produciendo una que voy a editar también, una película de una directora argentina que es ópera prima de 52 años tiene, o sea, me gusta esa energía. Y aprendí que muchas veces lo que pasa con las óperas primas es que me pasaba a mí, ¿no? Nos pasó en las primeras películas que hicimos, que de repente en el guión funcionan muchas líneas dramáticas, ¿verdad? Pero luego, con el apuro de la preproducción, con el apuro del casting y no sé cuánto, te mataste buscando al actor principal, te costó un huevo conseguirlo, está buenísimo el actor principal, pero los secundarios que llevan todas esas narrativas que agrandan la película, no funcionan, no actúan bien, no tiene tiempo. ¿Y el director qué hace normalmente? Un acto reflejo es centrarse, cargar las tintas arriba del actor principal. Y entonces, entonces de repente empiezan ahí las líneas dramáticas que se empiezan a caer, que las tenés que empezar a cortar, y una vez que cortaste una escena empieza un efecto dominó que termina, cortaste la escena 20, después tenés que cortar la 38, la 72 y la 95, porque ese personaje ya no existe. Todos los que estamos acá sabemos de qué estoy hablando. Eso es hincar el diente en la dramaturgia, eso es tratar de rescatar la esencia de la película en lo que se hizo fuerte el director sobre un actor y modificar el guión al punto de no contar varias historias que sí se estaban contando en el papel, y que si las contás en la película corres el riesgo de quebrar el contrato ese, ¿no? Lo que le llamaban los formalistas rusos la momentánea suspensión de la verosimilitud, que con una mala situación, con una mala actuación hace ¡buf! Se te rompe la burbuja y se acabó, ¿no? Y eso cuando estás editando sostenés como mismas tomas. Si estás, por ejemplo, en un diálogo, tratás de sostener en lo posible el mismo plano y el mismo contraplano, o vas buscando dentro del diálogo. Bueno, eso es algo de lo que da la experiencia. En el texto ese que mandé también hablé de los diferentes grados de experiencia. Creo que todos somos colegas con diferentes grados de experiencia. ¿Y qué es la experiencia? Bueno, Bamino Veira lo definía como un peine que la vida te da cuando te quedaste calvo. Pero bueno, no viene al caso. En todo caso, para mí la experiencia es darme cuenta cuando sostener una mirada y que no importa si hay 8 posiciones de cámara más, porque sé que ahí se está contando correctamente.
Eso para mí es la experiencia. La experiencia a mí me permite darme cuenta cuando me puedo sostener en un plano o cuando me la puedo jugar con un fundido de 14 segundos y probarlo, ¿entendés? Y también la experiencia me da la posibilidad de decir, pruebo todo, hasta lo que me parece una mierda lo pruebo. Si me pasa por la cabeza, lo pruebo. Porque una de las cosas más lindas que tiene editar es que uno se convierte, llega un momento que uno se convierte en una especie de extensión de la computadora donde expresás ideas con los dedos, ¿no? Hacés play, y de repente corre y decís, no, 5 cuadros menos, el fundido de 3 menos, corres un cachito el audio, le pones un fundido al audio porque el director la vio y no le gustó, y vos te das cuenta de que lo que le pasó fue que el audio estaba mal cortado. ¿Entendés? Y de repente solamente con ese fundido del audio el mismo corte funciona bien. Eso es la experiencia, ¿no? Claro. Eso es lo que te da. Y eso es lo que te permite, creo que, aprender y empezar como, por ejemplo, ¿no? Las primeras películas, los primeros documentales, tipo cuando viene un personaje que viene caminando y entra por acá y sale por acá. Puta, ¿dónde lo corto? Empiezo con la toma con el tipo en el medio, empiezo con el tipo que entra y sale. ¿Cuándo tengo que cortar? ¿Cuándo no tengo que cortar? Bueno, ahora, esas preguntas a mí me mataban en las primeras películas. Era como algo que decía, puta, y después vienen y me dicen que las películas son lentas. Y bueno, sí, la verdad que sí, de repente son lentas. Y de repente me equivoqué en un montón de esas cosas. Pero bueno, está. Eso tiene de bueno también. Te pagan a veces para que te equivoques, ¿no? ¿Cómo te llevas con la música? ¿Usás música de referencia? Ahí Martín te pregunta, ¿usás música de referencia? ¿Qué pasa cuando Martín, usás música de preguntón. ¿Te enamorás? Mirá, ahí juego un poco con lo que trae el director. Si el director tiene una idea clara de las referencias que quiere, más le vale que su productor ya las haya empezado a cotizar, porque normalmente después es muy difícil de sacarlas. Yo intento no engolosinarme demasiado con la música de referencia, porque es un problema. Y porque además el tema de la edición de la música es como todo un capítulo aparte, para el cual aprendí mucho del amigo Murch también, que en un libro que son conversaciones con un escritor danés, el escritor del paciente inglés, el tipo explica cuándo funciona y cuándo no la música. Mi intuición a mí me decía que la música es algo que vos tenés que traerlo en el último momento de una escena, a no ser que la escena esté construida a partir de una música determinada. La música lo que te trae siempre es como la intención de cortar en base a cierta rítmica, a cierta tonalidad, que después es muy difícil de reproducir con otra música que sea similar y compuesta por alguien que no te cobra 15 millones de dólares por incluirla, ¿no? Entonces, mi primera intuición es las escenas que incluso cuando sé que van con música, tratar de editarlas y que me gusten sin música. Y recién después empezar directamente sin música. Sí, dentro de lo posible sí, editar sin la música. Digo, esto es a gusto del operador en realidad. Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero entrar por acá porque va por ahí. Pero para mí la música es una... A mí la música me gusta en el cine cuando no está para generar una emoción, sino para subrayarla. Si vos la música la estás utilizando para generar tensión, sacás la música y de repente ves que la escena no pasa absolutamente nada. Vos te copás porque te parece que funciona y te vas para adelante y decís esto ya está, pero en realidad después el espectador lo ve eso a veces. Entonces, si vos tenés que generar tensión, generala sin música. Y de hecho, si podés aguantar la música para el momento en que se terminó la tensión, o que ya está construida la tensión y la música entra solamente para subrayarla, yo creo que en general siempre funciona mejor. Como todo, no hay fórmulas exactas en esto, pero eso es un poco mi manera de encarar. Está muy bueno el concepto. Alberto te agradece y dice que si le podés recomendar pelis o series que a vos te haya gustado mucho desde la edición. Me va a costar porque tengo una memoria corta complicada. Si hay una serie que a mí me dio... Solo una serie a mí me permitió ver como
esa capacidad extra que tiene la serie que le gana a la película, ¿viste? A mí me gusta el cine, me gusta mucho más el cine que las series. La serie me parece, además, digo, y más en esta época ves que está todo hecho muy a las patadas, ¿no? O sea, son pocas las series que realmente tienen el tiempo, se tomaron el tiempo para escribirlas con el tiempo que se precisa, se tomaron el tiempo para editarlas con el tiempo que se precisa, más allá de cómo haya sido la producción, ¿no? Y el rodaje. Pero digo, todo lo que tuvimos en serie sentimos ahí en la nuca el jadeo constante industrial ese que hace que las cosas se decidan porque tiene que estar más, a veces es más importante que esté pronto para el martes de que realmente esté bueno. Y el cine de autor tiene el lujo del tiempo, en general, ¿viste? Entonces, me resulta mucho más fácil pensar en eso. Sin embargo, un día vi Fargo, la serie Fargo, temporada 2. Ni la 1 ni la 3. Están bien, la 1 se le va la moto, la 3 es como ya medio bardo. La 2 tiene la particularidad de, no sé, como que de repente te deja una historia colgada durante 3 capítulos y vuelve 3 capítulos después. O sea, es como que si en una película pensara como una película larga y te la deja como para la hora, para las 2 horas y media. Eso a mí me pareció fabuloso, me explotó la cabeza. Dije, mirá, acá hay algo que con el cine es muy difícil de hacer y que de repente las series te abren ese camino. Fargo, temporada 2. Películas que recuerdo así que me hayan roto la cabeza, en realidad me acuerdo de la película, no del montaje, no te la puedo recomendar tanto por montaje. Sí. Hay 3 películas de un danés, de Nicolas Winding Refn, que hizo Drive y algunas otras en Hollywood, que antes de hacer eso hizo Pusher. Pusher 1, Pusher 2 y Pusher 3. Difíciles de encontrar. El que pueda encontrar Pusher 2 es de las mejores películas en todo sentido que a mí me gustan. El que no vio Pulp Fiction, no sé, es un ejemplo de cómo el montaje cambia todo. Y ahí te vuelvo para atrás y te cuento que yo creo que me di cuenta que ahora me doy cuenta que empecé a ser editor el día que me robé prácticamente el VHS del videoclub, y me lo quedé como 3 semanas. En realidad lo que hice durante esas 3 semanas era que lo puse en un doble player, que tenía un player recorder que tenía la universidad, y la reedité. Y la ordenaste. Y la ordené cronológicamente, para darme cuenta de que, wow, esto no existe, esto no es nada, si no fuera por el montaje. Claro. Y acá Juan Quirós pregunta de la experiencia de Liverpool ahí con Lisandro Alonso. Bueno, Lisandro querido. No, bueno, Lisandro había querido trabajar en Fantasma en la anterior y no había podido, y vino y qué sé yo, y yo agarré una parte. La película igual tiene 50 cortes, yo debo haber metido 6 o 7, ponele. Había trabajado también Ana Remón, una gran editora argentina, había trabajado también otra gente. Lisandro es un tipo con una idea muy clara y precisa de lo que quiere, entonces es muy difícil de entrar, y no tuve lugar y no tuve tiempo con él en la isla de edición para pelearme por cosas que de repente a mí no me gustaban tanto del montaje o de decisiones que él estaba tomando, ¿no? Y en ese sentido también, claramente, he trabajado yo quería hablar del tema de la colaboración en el montaje, de lo que es el montaje colaborativo. No tiene nada que ver con la pregunta de Lisandro, pero bueno, voy para donde quiero porque como soy el de la charla. Podés. No, entonces, le damos fuerza al protagonista. No, pero bueno, un poco con esta cuestión de la experiencia. Ahora me tocó esta cuestión de la serie, ¿verdad? De armar un equipo de montaje para una serie de Amazon Brasil que se editaba en Uruguay. Era la primera vez que pasaba, era un desafío demasiado grande para todos, y tenía que encontrar una manera en la cual sentirme cómodo con un equipo, ¿no? Y yo siento que muchas veces pasa que el montaje parece ser como una cosa de que sucede en un lugar, en una isla de edición, con un solo editor, y lo que es, ¿no? Y como si el editor fuera un autor de la película o de la serie. Yo no creo en eso. Yo creo que,
O sea, yo creo que el trabajo, que el trabajo cuanto más colaborativo, cuanto más abierto, mejor. Me ha pasado de trabajar en proyectos en los cuales de repente yo tomo el trabajo de otro editor y me pongo a cambiar cosas y siento como el otro editor de repente molesto con que yo estoy cambiando algo. A mí personalmente, digo, no lo juzgo ni bien ni mal, yo creo que es improductivo. A mí personalmente me parece que estoy totalmente en las antípodas de eso. No quiere decir que no tenga ego y que a veces no me caliente y que a veces no quiera tener razón siempre, ¿entendés? Pero me parece que, entonces, lo que hicimos fue armar un equipo en el cual éramos 2 editores experimentados, y 2 editores que tenían mucha experiencia, pero que no estaban de repente al nivel, entonces no los hubiesen contratado a ellos solo para editar ciertos capítulos. Entonces, 2 editores asumimos, eran 6 capítulos, asumimos la responsabilidad. Yo tenía el 1, el 3 y el 5, y Karen tenía el 2, 4 y 6. Y yo trabajaba con Pablo Riera, que era como mi editor, no sé cómo explicarlo, no sé cómo decirlo, decíamos senior y junior para ponerle un nombre que funcionara para la producción, pero me parece un poco irrespetuoso para el nivel que tienen tanto Pablo como Maggie, ¿no? Entonces, pero ¿cómo hacíamos? ¿Cómo trabajábamos? Porque también había que trabajar rápido y había mucho material, 2 unidades a 2 cámaras y todo eso. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo tengo responsabilidad del 1, el 3 y el 5, bárbaro. Pablo trabaja conmigo y los 2 empezamos a poner esas escenas de pie. Entonces, de repente yo recibía escenas y a medida que empezaban a llegar más y más escenas, yo me empezaba a encargar de la estructura y del pulido de las escenas que ya estaban editadas, mientras Pablo seguía Lo mismo Maggie con Karen. Claro, exactamente. Después de repente resultó de que, por ejemplo, qué sé yo, había un videoclip que yo no sabía cómo editarlo, y Pablo tenía un talento tremendo para editar eso, y fue él el que lo puso a andar, y después terminó dándose vuelta 40 veces más antes de la versión final, ¿no? Pero era algo que ya venía probando, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, empecé a trabajar en los últimos tiempos, me empezaron a caer películas ya editadas, a pedirme más consultoría. Ayuda. Claro. Y empecé a descubrir el trabajo de consultor. Y entonces, el trabajo de consultor para mí, cuando funciona mejor, no es cuando trabajo con un director que tiene una película y está editando con otro editor. Para mí el trabajo de consultor cuando mejor funciona es cuando estoy hablando con el editor y con el director. Y entonces nos metemos adentro del miro, compartimos los fotogramas, empezamos a discutir, porque a veces dinamizás la comunicación, ¿verdad? Es como que lográs empezar a salirte de mi idea, tu idea, la idea de él, empieza a ser un juego. Y desarmás la pareja, ¿no? Como que sos ahí una... Hay veces que veo, hay series que veo que me doy cuenta que vos decís, del capítulo 1 al capítulo 2, de repente hay como un cambio de estilo gigante. Decís, ¿qué pasó acá? Sí. Y de repente te pones a escuchar las historias y te das cuenta que en realidad los directores no dirigieron por capítulo. Entonces, ahí sí es donde se ve de repente estilos de montaje. Yo creo que para una serie eso es muy contraproducente. Porque dejás como un poco... Es como que lo estás reacomodando al espectador todo el tiempo, ¿no? Y la serie tiene como además también esa cosa de que no hay tiempo para reacomodar nada, o sea, tiene que estar todo funcionando todo el tiempo bien. Sí. Yo abogo por esta cuestión de trabajo más colaborativo. Bueno, por eso es que ahora están apareciendo tanto para dirección la figura esta de showrunner, como para edición esta idea de lead, ¿no? Como de alguien que tenga una mirada más amplia de todo lo que se está haciendo y que que corrija eso, si es posible. Bueno, yo estoy pensando a ver si tiene sentido, tanto laboral como económicamente, ponerme a trabajar en varios proyectos al mismo tiempo. Lo más difícil de eso, en realidad, es cuando los desafíos narrativos o creativos son demasiado fuertes 2 al mismo tiempo, ¿no? Pero una película que está en quinto corte contra una película que está en primer armado, de repente pueden convivir en la cabeza de un editor. 2 películas en la misma etapa me parece que no, que es enloquecedor, que no lo podés hacer. Pero por ahí de repente armando equipos y empezando a trabajar de una manera más colaborativa, sí se puede también. En fin, nada, es un delirio mío, cosa que estoy pensando ahora que no. Sí, igual yo creo que es algo que se está dando a partir de la llegada de las plataformas y de, bueno, esto que vos venís experimentando hace rato, pero para muchos es algo nuevo, esto de trabajar a distancia y tal.
Me parece que se está empezando a gestar algo de eso, ¿no? Como de salir de un proyecto, entras a otro, tenés un documental ahí suelto y No seguís con terminaste la una película de ficción. autor, pero te metiste dentro de una serie y no sé cuánto y precisa convivir, ¿verdad? Sí. Este, en fin, bueno, nada, alguna pregunta y los dejo tranquilos, ¿no? Yo puedo seguir hablando 3 horas más igual. Uy, mira, ahí Miguel, que además aprovecho para decir que Miguel va a cerrar el Congreso. Miguel no, me da siempre miedo decir tu apellido, así que no lo digo, pero va a cerrar el Schwarzenegger. Congreso en una charla con... ¿Cómo? Schwarzenegger. Ahí va. ¿Yo? Nos acaba de compartir las películas que hablabas de Nicolás Winding Vean Refn. Pusher 2. La 1 está buenísima, la 3 es un delirio muy violento, pero la 2... Hermoso. Bien. Bueno, es un buen momento para que si alguien quiere mandarse con cámara y con micrófono, le permitimos meterse y charlar un ratito. Yo les cuento, mientras tanto, que mañana tenemos 2 charlas, que tenemos los desafíos de la edición en cine, que es mañana a las 7. Y antes de eso, a las 3 de la tarde, vamos a tener nada más y nada menos que a la editora o montadora de Los Dardenne, que bueno, la esperamos con muchas ganas, a María Hélène Dosso. Y el domingo tenemos otras 2 actividades. A ver quién se anima. Acá Kevin Marcelo dice, tremenda clase, de tu experiencia como productor y montajista, ¿qué elementos crees que dialogan entre los 2 oficios o te son útiles al momento de hacer ambas cosas? Bueno, creo que anduviste hablando bastante de eso en la charla, ¿no? Si querés ampliar algo más. No, bueno, nada, digo, no, sí, ya no sé, no sabría por más. Creo que ya no te queda nada por decir. No te creas, pero bueno, no me acuerdo lo que pasa todo lo que dije. No, nos podés sorprender. Acá de mientras voy poniendo, me voy a renombrar y voy a poner Fernando Epstein, Uruguay EOU, Editores Organizados del Uruguay. Es una asociación todavía en vías de reorganizarnos. Empezamos con mucha fuerza, ahora estamos un poquito por acá y por allá, pero no quiere decir que no existamos por lo menos con intención. Así le pongo un poco de ganas ahí a los que andan por ahí, que los veo a varios compañeros uruguayos que andan ahí colgados, y les mando a todos un abrazo y a ver cuándo nos encontramos para seguir construyendo esto. Ahí va, sí. De hecho, cuando iba a ser presencial, iban a venir representantes. Bueno, discutimos mucho de cuánto realmente nos creíamos legitimados como para poder estar así, y realmente en esa discusión estábamos. La pandemia no nos hizo bien en el sentido de que no nos juntamos más, nos juntábamos mucho para formarnos y para contar experiencias, y había sido muy fructífero. Creo que todavía también los editores en Uruguay, por ejemplo, los rodajes ya están mucho más regulados, existe gremio cine, y si vos mirás las tablas, yo como productor voy a mirar las tablas de cuántos son los laudos para los diferentes tipos de producciones, y los editores no existimos, ni editor ni asistente de montaje, ¿no? Todavía es muy artesanal la manera que se plantean acá las producciones, al punto de que la postproducción no está todavía dentro del espectro ni siquiera el productor está mirando en cómo sortear el rodaje, después vemos cómo editamos, cualquier cosa igual está, una vez que la película está en la lata, vemos, ¿no? Y bueno, nada, hay muchas tareas por hacer. Bueno, está buenísimo. Desde EDA celebramos que tener acá una asociación hermana. Sería hermoso tener ahí la asociación uruguaya. Y que hagan algo ahí del otro lado del charco, así nos vamos a pasear por Montevideo. Eso cuando quieran. Bueno, igual está el hermoso Doc Montevideo que el que quiera venir a cagarse de frío a la semana más fría del año, bienvenido, porque no saben cómo lo contento que estamos de recibirlo. Pues Montevideo es un páramo total. La semana del Doc Montevideo, aún con ese frío horrible, se convierte en una semana divina. Gracias a que tiene mucha gente. Ahí va. Bueno, no sé si hay alguna preguntita más por ahí. Acá tenemos muchos saludos. Mucha gente te deja saludos. Muchas gracias a todos.
Nada, vamos cerrando por acá, capaz. Dale. Había pensado una frase final que estaba increíble, pero me lo olvidé. Bueno, a ver si se vuelve a cortar la conexión y tenés la posibilidad de recordar. No, era un chiste que lo había pensado de esa manera. Esa era mi frase final. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a todos. Nada, un gustazo, un honor para mí estar hablando acá. Gracias a Eda y a todos los que se pusieron esta tarea al hombro por sacarla adelante. Disculpas a mis compañeros editores y exponentes que todavía no los pude ver porque estoy en una semana de mucho trabajo intensa. Por suerte, tengo entendido que estas charlas van a quedar colgadas en la página, ¿correcto, Mariano? Se están grabando, estamos viendo bien después cómo se van a colgar, si se van a colgar en la página o en dónde, pero sí están siendo grabadas, sí. Así que y sí las van a colgar por por mí y por todos los que estamos ahí, que no podemos todo el tiempo. Absolutamente. Son un documento interesante para que quede. Quiero agradecer, bueno, obviamente a toda Eda que está detrás y a Laura, que capaz incluso se podría poner la cámara si la ven, que estuvo ahí detrás de los controles, ayudándonos con toda la parte técnica. Ahí está. Hola, Lau, gracias por todo. Gracias, Laura. Y bueno, agradecer a todos los colegas, las colegas y les colegas que andan por ahí. Nos seguimos viendo en el Congreso. Gracias, Fernando. Muchas gracias a todos.